Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jimena Arroyo Arreola. Soy estudiante de la maestría en victimología y voy en primer semestre. Estudio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y este video es para mi clase de los derechos de las víctimas, la cual es impartida por la doctora María de la Luz Lima Malvido. La víctima que me corresponde es rehén de guerra o conflicto armado. ¿Quién es un rehén de guerra o conflicto armado? De acuerdo al Convenio 3 de Ginebra, relativo al trato de los prisioneros de guerra, un rehén de guerra es aquel que caiga en el poder del enemigo, perteneciendo a miembros de las Fuerzas Armadas de una de las partes en conflicto, asimismo y cumpliendo con las condiciones miembros de otras milicias y de otros grupos voluntarios, asimismo como movimientos de resistencia organizados de una de las partes en conflicto, miembros de las Fuerzas Armadas regulares que sigan instrucciones de una autoridad o gobierno, asimismo las personas que siguen a las Fuerzas Armadas pero no están reconocidas en ellas, así como miembros civiles de las tripulaciones de aviones militares, corresponsales de guerra, proveedores, miembros de unidades de trabajo encargados del bienestar de los militares siempre y cuando tengan una tarjeta del que los reconozca como mismos. También, asimismo, los miembros de las tripulaciones, incluidos patrones, grumetes y pilotos de la Marina Mercante, las tripulaciones de la aviación civil de las partes en conflicto que no se beneficien de un trato favorable en virtud de otras disposiciones del derecho internacional. También la población de un territorio no ocupado que al caer el enemigo tome espontáneamente las armas para combatir contra las tropas invasoras. ¿Cuál es el estándar internacional que avala al tipo de rehén que me corresponde? Es el derecho internacional humanitario, el cual es un conjunto de normas cuya finalidad en tiempo de conflicto armado es por una parte proteger a personas que no participan o han dejado de participar en las hostilidades y por otra limitar los métodos y medios de hacer la guerra. Son las normas internacionales de origen convencional, especialmente destinadas a solucionar los problemas de índole humanitaria que se derivan directamente de los conflictos armados internacionales o no, y limitan por medios de hacer su guerra la guerra de su elección, y protegen a las personas y los bienes afectados o que pueden ser afectados por la misma. El derecho internacional humanitario también se le puede llamar derecho de los conflictos armados o derecho de la guerra, y comprende dos ramas distintas. Por un lado se encuentra el derecho de Ginebra y por otro lado se encuentra el derecho de la Haya. El primero se refiere a proteger a los militares que han dejado de participar en los combates y a las personas que no participan directamente en las hostilidades como lo son la población civil. Por otro lado está el derecho de la Haya, en el que se determinan los derechos y las obligaciones de los beligerantes en la conducción de las operaciones militares y se limita la elección de los medios para perjudicar al enemigo. El conflicto armado internacional puede ser de dos tipos, internacional o no internacional. El internacional depende de al menos dos estados que estén en conflicto. El no internacional se enfrentan en un mismo territorio, en un territorio de un estado, las fuerzas armadas regulares con grupos armados identificables o grupos armados entre sí. Para que un conflicto armado se reconozca como no internacional, tiene que tener ciertas condiciones, como lo son que los combates revestirán cierta intensidad y que se prolonguen por un tiempo considerable. Quiero informarles que en México, el 18 de diciembre del año de 1979 se abrió firma la Convención Internacional contra la Toma de Rehenes, la cual la firmó el expresidente Miguel de la Madrid y la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación hasta el 29 de julio de 1987. ¿Cuáles son los principales problemas que yo le veo a este tipo de víctimas y a este tipo de derecho? Es que enfocándome, por ejemplo, directamente en México, a pesar de que se ha demostrado que miembros de las Fuerzas de Seguridad de México han participado en numerosas desapariciones forzadas ocurridas desde que el expresidente Calderón diera inicio a la guerra contra el narcotráfico, siendo común que policías y agentes del Ministerio Público no adopten medidas básicas de investigación para buscar a personas desaparecidas o identificar a los responsables de estas. Frecuentemente se culpe a las mismas víctimas de lo que sucede o se indica a los familiares que deben investigar por ello. Aparte de esto, que en las fechas desde el 2006 al 2012
Oficialmente se contabilizaron más de 60.000 personas asesinadas, decenas de miles de heridas, torturadas o desaparecidas, alrededor de 230.000 desplazados forzosamente de sus lugares de origen, entre 30.000 y 43.000 menores de edad cooptados por el crimen organizado, además de los abusos extrajudiciales cometidos por militares, marinos y policías encubiertos. A pesar incluso de que en febrero del 2013 el gobierno actual reconoció que más de 26.000 personas han sido denunciadas como desaparecidas o extraviadas desde diciembre de 2006, y México todavía no cuenta con una base de datos nacional de personas desaparecidas ni tampoco sobre los miles de restos humanos no identificados que han sido hallados, muchos de ellos en fosas comunes y que conforme al derecho internacional humanitario, estos actos constituyen crímenes de guerra y de lesa humanidad, por lo que corresponde a la Corte Penal Internacional juzgarlos y castigar a los responsables. En México, el gobierno federal, oficial, legal y constitucionalmente, no estamos viviendo un conflicto armado, o sea que el derecho humanitario no aplica en nuestra nación. He aquí donde yo veo el principal problema que aquejan las víctimas rehenes de guerra o los crímenes de guerra, ya que a pesar de que no solo en México, sino en muchos países se viven día a día conflictos, los estados no se asumen en guerra o conflicto armado y no aplica este tipo de derecho. Algunas medidas que yo propondría como prevención es la difusión del derecho internacional humanitario, no solo en las fuerzas militares y policiales, sino también en las escuelas del país, mediante la enseñanza de esta disciplina, que el Estado se adhiera a instrumentos internacionales en materia de derecho internacional humanitario, que se conceptualicen los tipos de violencia y que desde niños nos enseñen a diferenciar entre un crimen de guerra y un crimen de inseguridad. Y por otra parte, finalmente les quiero mencionar sobre la existencia del Comité Internacional de la Cruz Roja, el cual se representa con una cruz roja o una media luna de color roja, la cual les voy a presentar para que la vean. La cual es esta. Esta trabaja en todo el mundo para prestar ayuda humanitaria a personas afectadas por los conflictos y la violencia armada, y para promover las leyes por las que se protege a las víctimas de guerra. Es una institución independiente y neutral. Su cometido dimana esencialmente en los convenios de Ginebra de 1949. Cita en Ginebra, Suiza, y emplea a unas 12.000 personas en 80 países. Su financiación estriba principalmente en los donativos voluntarios procedentes de los gobiernos de las sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Por el momento es todo, muchas gracias.